Hola, buenas. Ya estamos de vuelta con otro vídeo de Pokémon, algo que caracteriza a mi canal desde prácticamente sus inicios allá por el lejano 2012. Y aunque desde hace ya unos años cambiase drásticamente mi contenido a un formato más preparado que los gameplays, nunca he perdido las ganas de contar historias. El cambio que sufrió mi canal también acarreó perder algo de confianza para contar mi vida por aquí, dejando esa faceta únicamente para otras redes sociales como Twitter o Instagram. Que, por cierto, aprovecho para obligaros amablemente con un cuchillo en la mano a que me sigáis. Subo contenido de calidad, como fotos de mi desayuno. En fin, volviendo al tema de la introducción, desde hace unos 3 años tengo una idea para un vídeo más personal, contando unas cuantas anécdotas de mi infancia, y no tan infancia, relacionadas con Pokémon. Al ser algo tan especial para mí, no he querido subirlo hasta no tener una cierta audiencia por estos lares, y aunque sé que tampoco soy ni de lejos el más grande canal de Pokémon, creo que los pocos que estamos por aquí formamos una buena comunidad. Así que, ¿qué coño? Tomad palomitas y preparaos para unas cuantas historias Pokémon. Buah, lo que me faltaba. Otro Pokémon salvaje. Espera, ¿qué es? ¿Es Shiny? ¡No me jodas que he encontrado un Shiny! ¡Joder! ¡Mi primer Shiny! ¡Rápido! Pokéballs, 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 Pokéballs. Y sí, habéis visto bien. El primer Pokémon Shiny de mi vida fue con apenas 10 años, en la que era mi segunda run en Pokémon Esmeralda. Pero a lo mejor faltan por concretar algunas cosas antes de continuar con esta historia. Por ejemplo, tuve la fortuna de que por aquella época ya sabía lo que era un Shiny, que de lo contrario quizás habría apagado la consola por miedo a glitches inesperados. No puedo decir lo mismo con el efecto del veneno en tercera generación, que cuando se pixelaba la pantalla indicando que tu Pokémon estaba perdiendo salud, pensaba que se me estaba rompiendo el juego. Bueno, que me desvío del tema. Mi primer contacto con un Pokémon variocolor no fue como el de muchos otros en su generación debutante, con el característico Gyarados rojo del Lago de la Furia, sino con el Espeon incapturable de un entrenador con el que te puedes encontrar en el primer piso de la Torre Batalla en el Rojo Fuego. Aún recuerdo el día de verano en el que lo vi y me quedé asombrado ante tal ejemplar. No recuerdo muy bien si pensé que era un Pokémon nuevo o un fallo de mi juego, pero hiciese lo que hiciese tampoco podía haberlo atrapado, así que me iba a quedar con las ganas igualmente. De todas formas, otra cosa que pensaba por aquellos tiempos de los Pokémon brillantes es que existían infinidad de ejemplares con colores distintos al original, por lo que tampoco captaron mucho mi atención, ya que si por algo se caracterizaba mi yo de pequeño era por querer coleccionarlo todo, y si hay incontables versiones diferentes de algo, ¿qué sentido tiene querer hacerse con todas? Lógico, ¿no? En fin, volviendo con la situación inicial. Namel, tú y yo, aquí solo puede quedar uno. Vamos, le voy a hacer esto. ¡Bien! Vale, ahora solo tengo que no tener muy mala suerte. Uf, mierda. No tengo nada para quitarle un pelín más de vida. No, ¿qué va? Bueno, pues esta es mi última oportunidad. ¡Adelante, Super Bowl! Y sí, así es como me encontré y se me escapó mi primer Shiny. Lo más gracioso de todo es que tras este drama huí al quedarme sin Pokéballs porque había oído rumores de que si no debilitabas a los Pokémon salvajes podían volver a aparecer. ¡Ay, inocente criatura! ¿Recordáis que en la anterior anécdota mencioné que todo ocurrió en mi segunda run de Pokémon Esmeralda? Pues bien, a pesar de que es un juego que me encantó desde el primer momento en el que lo tuve en mis manos, el rejugarlo a tan temprana edad no estaba en mis planes. Y mucho menos tal y como ocurrió. Pero antes, permitidme introduciros un poco en el contexto de todo esto. Como ya he contado en alguna ocasión, mi primera consola fue una Nintendo DS que me regalaron al poco de cumplir 7 años, y meses más tarde conseguí mi primer juego de Pokémon, nada más y nada menos que una edición Rojo Fuego, la cual guardo a día de hoy como oro en paño, y creo que hasta mantiene la pila interna sin agotar. Aun con esas, a pesar de lo mucho que me ha marcado este cartucho en mi infancia y las innumerables veces que lo he reiniciado para pasármelo de nuevo,
La medalla de oro a juego favorito de la saga principal se la guarda uno que llegó a mis manos tiempo más tarde, en un conocido mercadillo de Madrid. Aún recuerdo cómo de pequeño iba de vez en cuando con mi padre para terminar la colección de los cromos de la liga, y cómo cierto día vi en un puesto un juego del que había oído hablar mucho, pero que aún se hacía extraño para mí. En su carátula se encontraba un dragón verde con tono desafiante, cuya mirada prometía una aventura totalmente nueva a lo que conocía. Afortunadamente, mi insistencia tuvo sus frutos, y mi padre me compró el Pokémon Esmeralda ese mismo día. No exagero si digo que no puedo olvidarme de cómo volví en el metro examinando detenidamente cada centímetro de esa caja de cartón, esperando ansioso llegar a casa para probarlo. Meses más tarde de obtener el juego y tras muchos quebraderos de cabeza, conseguí pasármelo. Con deciros que me quedé atascado varias semanas para subir al teleférico porque no encontraba la entrada a la senda ígnea desde la ruta 112, bueno, que me voy por las ramas con estas cosas. Finalmente, tras meses de sangre, sudor y algunas lágrimas, me alcé con el título de campeón de Hoenn. Como bien sabréis, al terminar la aventura principal, Pokémon Esmeralda te ofrece un postgame de lo más completo, con los concursos, la renovada zona safari y el enigma de los Regis, por no hablar del desafiante frente batalla. Sin embargo, mi primer y principal objetivo fue ir al Instituto Meteorológico a buscar la localización del dúo legendario del que tantos mitos rondaban. Aún me acuerdo que me dijeron que el sol se había vuelto abrasador en la ruta 118, y cómo al cruzar el pequeño tramo de agua que separaba esta zona se abría ante mí la entrada a la cueva terrena. Allí me mantuve durante mes y pico, tratando de capturar a Groudon sin pausa ni resultados. Con el set de movimientos con el que contaba el Señor de la Tierra también era el Señor de los Descansos, porque menuda siesta se pegaba el cabrón cada vez que le bajaba un poco la vida. Puede que algunos penséis que exagero, pero os aseguro que ni todas las Ultra Balls del mundo eran suficientes con mi suerte. Para colmo, me acuerdo como una tarde bajé a la calle con la consola y quedé con un vecino que ya se había pasado toda esa parte del juego. Le dejé la Nintendo DS un rato y a los varios intentos, no sé ni cómo, consiguió atrapar al legendario. El problema viene cuando en plena euforia por la captura apagó sin querer la consola, perdiendo como es obvio todo el progreso. Resulta que él estaba acostumbrado a su DS Lite, que en lugar de tener el botón Power al lado de la pantalla táctil, este estaba en el lateral, mucho más protegido. Total, que todo el esfuerzo fue en vano. Y hasta un sábado cualquiera, semanas después, no conseguí tamaña hazaña de nuevo. E irónicamente, con todo lo que me había costado capturar a la especie continente, Kyogre no se me resistió ni una hora. Al día siguiente llegué al frente batalla, capturé el Sudowoodo e investigué la cueva taller. Todo parecía que iba sobre ruedas, que nada podía salir mal. Nada hasta que esa misma tarde fui con mi familia a casa de mi abuela y... ¡Mamá, me aburro! Álvaro, cariño, ya llevas mucho tiempo jugando. Déjale la DS un rato a tu hermano. Pero mamá, el juego es mío. Da igual, déjaselo un rato, que está aburrido y tú ya llevas mucho tiempo con él. Bueno, está bien. A ver, Pablo, ¿por dónde vas? ¿Qué haces en Villarraíz? ¡Espera! ¿Por qué tienes un nombre tan raro? ¿Y por qué tienes solo un Pokémon? ¡Devuélveme ahora mismo la consola! ¡No! ¡No! ¡Yo es que te mato! Y sí, lo habéis adivinado. Así es como mi hermano, de 5 años por aquel entonces, me borró la partida del Esmeralda. Me acuerdo que me enfadé muchísimo con él durante varios días, y me costó muchos meses más recuperar todo mi progreso. Sin embargo, no os creáis que esta es la única putada que me ha hecho a lo largo de los años relacionada con Pokémon. ¡Que va! Ya me gustaría... pero no. Desde pequeños ambos hemos sido unos malos bichos y hemos hecho multitud de travesuras, que en su mayoría acababan en nada y a día de hoy las recordamos como meras anécdotas, como la siguiente que voy a contar, que es... Precisamente en la partida de la Esmeralda, que comencé a raíz de lo que os acabo de contar, y una vez completada del todo, incluyendo capturar a todos los legendarios del postgame y demás, mi hermano volvió a hacer de las suyas. Era una mañana de verano. Estaba con mis vecinos en la piscina, y al volver a mi casa fui a jugar un rato a la consola, pero no encontré el cartucho en su lugar habitual. Le pregunté a mi hermano por si lo había tocado, y efectivamente al iniciar el juego me encontré en un lugar diferente a donde había guardado por última vez. La siguiente sorpresa fue que al revisar el equipo solo tenía 4 Pokémon, ya que faltaban Registeel y mi querido Rayquaza.
tampoco estaban en el PC ni en la guardería, así que le fui a preguntar a mi hermano de nuevo por el paradero de estos y su cara me lo dijo todo. A pesar de la pérdida de estas dos piezas fundamentales de mi equipo, parece que Arceus, el dios Mudkip o quien quiera que sea, intercedió en mi destino. No recuerdo muy bien cuánto tiempo más tarde fue, pero un día uno de mis vecinos que mencioné antes me invitó a su casa. Con consola en mano me planté allí, y estuvimos jugando durante horas, hasta tan tarde que tuve que volver corriendo a mi casa para que no me riñesen. Por desgracia, con las prisas se me olvidó el Pokémon Esmeralda allí, y aunque al día siguiente ya lo echaba en falta, no caí en la cuenta hasta años más tarde de dónde se me había perdido. De todas formas, tampoco sintáis lástima por mí, porque yo ni corto ni Slakoth un día subí a su casa con la excusa de buscar otra cosa y le robé su cartucho, que no el mío, porque fue el primero que encontré. De esta forma perdí mi partida y todos mis Pokémon, incluyendo un Mewtwo Shiny al nivel 100 que me pasó un chaval que conocí de vacaciones. Pero a cambio recibí un equipo completo de legendarios, uno de ellos un Rayquaza al 100, y lo que es más importante, los 3 Regis para poder hacer el evento de Regigigas en Pokémon Diamante. Por cierto, un pequeño paréntesis de estos que me gustan hacer a mí. El chico este que he mencionado que me pasó a Mewtwo Shiny el Esmeralda también me regaló un Mew en Pokémon Diamante al nivel 2. Sé que evidentemente era hack y todo eso, pero la verdad es que lo entrené hasta el nivel 100 y aún guardo el obsequio con mucho cariño. Del chaval lo único que recuerdo es que se llamaba Sebastián, en el juego era Tebas, tenía 18 años por aquel entonces y era de Galicia. Solo quería decirlo porque me hizo mucha ilusión por aquel lejano verano de 2007 y quería ver si la magia de internet puede hacer que le llegue este mensaje. Por cierto, ¿sabéis cómo descubrí años más tarde que mi vecino se había quedado con mi cartucho original de Pokémon Esmeralda? Pues porque daba la casualidad de que me sacaba 2 Mewtwo Shiny, uno el original y otro que había clonado cada vez que nos retábamos en un combate en cuarta generación. Se podría decir que me dio gato por liebre. Bueno, basta de chistes de mierda y vayamos a la última de las historias. Vale, hagamos memoria. Una noche de verano de 2015. Yo por esa época jugaba junto a mi grupo de amigos Pokémon competitivo, y nos presentábamos a torneos de VGC como el que se iba a hacer a la mañana siguiente. Como no podía ser de otra forma, todo mi grupo éramos unos pasotas y dejábamos el tema de hacernos el equipo para el último momento. Y sí, no nos vamos a engañar. En competitivo la gente cambia más de equipo que de calzoncillos. Desgraciadamente algunos hasta lo hacen de manera literal, por lo que es del todo inviable criar a todos y cada uno de tus Pokémon, y se acaba recurriendo a softwares externos para modificarlos y crearlos a tu gusto en un rato. Y eso es lo que estábamos haciendo mis amigos y yo esa noche. Ah, pero antes de seguir voy a presentaros a los partícipes de la anécdota, para que les pongáis cara y sea más fácil que les reconozcáis en la historia. Algunos ya sonarán de otros vídeos en los que han aparecido, pero igualmente procedamos a su introducción. El primero es Fer, mi mejor amigo y con quien hice el primer pasapalabra del canal, además del dueño de la casa donde nos quedábamos a dormir esa noche. Otro es Juan, que tampoco hace mucho en la anécdota porque el cabrón estaba sobando. Y el tercero es Godino, quien se quedó conmigo hasta las tantas creando los Pokémon para jugar al día siguiente. Por último, y como es evidente, estaba yo, representado por este sprite al que le tengo tanto cariño. Bueno, volviendo a la historia, estábamos una noche de verano a las 2:30 de la madrugada en casa de Fer. Juan tenía hecho el equipo, por lo que ya se había metido en el sobre y estaba dormido desde hace un buen rato. Por su parte, Fer se había desesperado y nos había pedido el favor a Godino y a mí si podíamos hacer también su equipo, por lo que solo quedábamos los dos últimos guerreros en pie luchando contra el sueño y un portátil medio roto que iba según le venía. Pues bien, de los 15 pokés más o menos que tendríamos que crear para cubrir los equipos de los tres, a esas alturas teníamos hechos 14, y solo nos faltaba por hacer un Heatran que... bueno, os lo dejo ver a vosotros directamente. Vale, solo nos queda el Heatran por hacer, ¿no? Sí, no te preocupes, me sé el moveset y todo lo que tenemos que ponerle. Y ese objeto y los EVs de siempre, ¿verdad? Sí, bueno, no, espera, que me acuerdo que había una página japonesa que te decía los EVs y servía para aguantar de todo. Bueno, vale, pero rápido que me quiero ir ya a dormir. Sí, tarda un momento, mira, justo aquí está. ¿Qué? ¿Pero qué mierda es eso? No, mierda, es un anuncio y no se para el anuncio. Y efectivamente era un pop-up que había saltado en la página y el ordenador estaba reproduciendo con el volumen al máximo.
Pese a nuestros esfuerzos intentando pararlo o quitar el volumen, para nuestra mala suerte el portátil se había congelado y no respondía. Ah, por cierto, una última cosa que se me olvidaba. Como he dicho, era verano, por lo que hacía un calor que te cagas, y teníamos la ventana abierta de par en par para que entrase algo de brisa. Esta daba a un patio de vecinos muy cerrado donde rebotaba el sonido que daba gusto, así que si ya sonaba fuerte la canción dentro de la habitación, imaginaos cómo retumbaría en el resto de las casas con las ventanas también abiertas. Bueno, volvamos a la animación. ¡A tomar por culo, coño! Y así es como por querer mirar un reparto de EVs específico en una página rara, perdimos el trabajo de toda una noche. Y lo que es aún peor, adivinad quién se acabó quedando currando hasta las 4 de la madrugada para recuperar todo el esfuerzo perdido. Sí, un servidor. Y todo para llegar al torneo y tampoco hacer un resultado destacable que yo recuerde. Pero bueno, así de pringado soy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado esta recopilación de anécdotas de mi infancia, aunque no son ni de lejos todas las que tengo. Así que si veo que coséis a puñetazos el botón de like, a lo mejor me animo a subir de vez en cuando estas historietas animadas donde cuento las desgracias y desventuras que me ocurrieron de pequeño con esta saga. Pero vosotros tampoco os libréis, porque quiero que me pongáis al menos una historia de vuestra niñez graciosa o a la que tengáis especial cariño en los comentarios. Yo las leeré una a una. Responderé si el tiempo me lo permite y puede que referencie alguna en la siguiente parte de esta sección. De momento no tengo nada más que contar. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!